apóstol Nelson Orellana, y una bendición. Buenos días a todo el Facebook, ¿cómo estamos? Hoy día viernes para descansar y gracias a todos. Quiero comenzar el programa, este tiempo en el Facebook, y ya voy a saludar a mi invitado especial esta mañana, agradecerle a Adrián Juniors ayer por haber estado en nuestro programa, que fue motivo de mucha bendición y mucha repercusión, muchas gracias. Y también quiero saludar a Nara, que bueno, Nara es una de nuestras productoras que está trabajando detrás de cámara y detrás de todo este equipo tan grande que tenemos. Anoche en el programa que tuviste, Nara, realmente una bendición. Muy, muy hermoso lo que pudiste estar desarrollando y la entrevista que tuviste, así que te bendecimos y agradecemos a Dios por esta bendición. Bien, y bueno, tengo la bendición de tener ahí un siervo del Señor, un placer de saludarlo esta mañana y de una alegría tenerlo en nuestro programa también, así que quiero saludar al apóstol Nelson Orellana. Muy buenos días, apóstol, y un placer de tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? Les bendecimos, saludamos a toda la audiencia y a todos nuestros amigos del Facebook, esa gran audiencia que hoy día se ha vuelto muy práctica en poder sintonizar, poder escuchar, y qué bueno poder recibir la palabra del Señor en todo tiempo. Así que bueno, un placer para mí poder estar junto con todos ustedes en esta mañana. Muchas gracias a usted, apóstol, por haber aceptado esta invitación a la que estamos presentando diferentes siervos del Señor, algunos muy conocidos, otros no tan conocidos. Bueno, en su caso, usted es una persona que está muy desarrollada en su trabajo, en el área ministerial, y para nosotros una gran alegría y un placer y un honor de tenerlo en nuestro programa. Yo entro en la segunda línea, en los no muy conocidos. No importa. Acá lo que importa, apóstol, es poder dar a conocer lo que hace Dios por medio de un hombre que le cree a Dios, ¿no? Aquella persona que le ha creído al Señor y que se ha movido. Bueno, ya para los quienes no lo conocen en última instancia, vamos a preguntar, apóstol, ¿cuántos años hace que sirve al Señor y cómo llegó usted a encontrarse con Cristo? Tengo 52 años, comenzamos a servir al Señor yo creo que desde el vientre de mi madre. Mis padres eran pastores. Nacimos aquí en Buenos Aires, alrededor de los 11 años. Allí mi padre fue desafiado a abrir la obra en Mendoza. Allí lo fuimos y allí desde muy pequeño. Mi padre tenía una particularidad, era de la vieja guardia, pero tenía esa particularidad de ser un formador de líderes. Así que a los 12 años me desafió a empezar a coordinar reuniones. Así que comenzamos muy, muy pequeños a ministrar la palabra. A los 14 años ya hacíamos campañas ya aquí en Mendoza. Y allí a los 18 años abrimos la primera iglesia. Me casé muy, muy jovencito, siempre lo digo, en esa área no soy un buen referente para los jóvenes, con la salvedad, siempre aclaro, de que el tema es que si bien me casé muy, muy joven, todo lo hice muy, muy joven, o sea, trabajaba, estudiaba, predicaba, evangelizaba, visitábamos los hospitales desde muy jovencitos, y allí conocí a mi esposa sirviendo al Señor, la que hoy día es mi esposa. Con ella tuvimos 5 hijos: Isaí, Daniel, Esther, que ya está en la presencia del Señor, Julio y Nicolás. A los 21 años fuimos ungidos pastores y allí comenzamos a servir al Señor. Por muchos años trabajamos como pastores asistentes, y estando en Chile, el Señor me dio una palabra de que Él me traía a mi tierra, porque después que nos fuimos de Buenos Aires, nunca más volví a Buenos Aires. De hecho, no me gustaba Buenos Aires, no era de mi agrado. Y allí el Señor me habló de que Él nos llevaba a mi tierra, y para mí la realidad que mi tierra era Mendoza. En una idea que allí conocí a mi esposa, nacieron mis hijos, dimos nuestros primeros pasos en el ministerio. Así que bueno, hace 17 años atrás, llegamos aquí a Buenos Aires. Un año después comenzamos la obra, y Dios ha sido muy bueno. La realidad, Dios ha sido muy bueno. La obra ha crecido, ha avanzado,
nos extendimos, cruzamos las fronteras, así que eso, Dios ha sido muy bueno. Tengo entendido, sí, la verdad que sí, apóstol, y qué bendición, ¿no? Ustedes volver a esta tierra y poder trabajar. Mendoza, ¿qué sector de Mendoza más o menos por donde anduvieron ministrando sus papás? En Capital, estábamos ahí en Capital. Capital. Llegamos, sí, llegamos ahí a Capital y ahí se trabajó por muchos años en toda la zona de Capital, y ahí nos desarrollamos. Ahí fue Bien, bueno. nuestro campo de entrenamiento. Después nuestros primeros trabajos misioneros los hicimos en Chile, más bien en las regiones indígenas. Allí tuve esa experiencia de poder foguearme en el campo misionero. Bien, bien. Ahora, apóstol, usted decía recién que por ahí no se sentía un referente de los jóvenes por ser tan joven en haber hecho tan rápido su vida, ¿no? El haberse casado y todo eso. Pero ha tenido una trayectoria importante, apóstol, en este caso, por la sencilla razón de que ha permanecido con su misma esposa en estos años tan terribles en lo que el matrimonio toca vivir, ¿no es cierto? O sea, que es un gran referente para nosotros, los matrimonios que de pronto estamos llevando. Nos puede ayudar un poquitito con algún consejo, porque ha pasado de todo ese matrimonio y sin embargo siguen firmes. Sí, a ver, creo que la crisis matrimonial profunda comienza cuando el hombre y la mujer se pierden el respeto. Una de las cosas que uno ha aprendido es que el matrimonio, la base fundamental del matrimonio es el respeto. El amor es uno de los ingredientes dentro del matrimonio. Bien, hay bien. cientos de matrimonios que están separados, divorciados, y no porque no se amen, se aman. Es la persona que está con otra persona, es el amor de su vida, pero no están juntos, no lograron mantenerse juntos solo por el principio que perdieron, es la falta de respeto. Fíjese que cuando Dios habla en el libro de Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, primero debemos de entender que la Biblia está escrita bajo una idiosincrasia judía. Entonces tenemos que entender cómo es la cultura judía para poder comprender ese versículo. El hijo en la cultura judía nunca deja la casa de papá y de mamá. La que dejaba la casa era la mujer. La mujer salía, la muchacha salía de la casa y la llevaban a la casa de su novio. Allí ella iba a vivir. Así que cuando la Biblia le está diciendo al muchacho que deja a papá y a mamá, no está hablando de lugar físico, sino está hablando de cortar cordones umbilicales. Entonces, el primer respeto que debe establecerse es el por qué estamos juntos. No por el lugar físico, sino el por qué estamos juntos nosotros. ¿Por qué decidí un día estar con vos? ¿Por qué decidí un día unir mi vida a tu persona? Mi esposa tiene un dicho que antes de casarnos nosotros tenemos el menú de un restaurante. Cuando usted va a un restaurante tiene un menú. Bueno, antes, ahora no. Pero una vez que te casás, ya elegiste tu menú. Y a partir de ese momento, ese es tu menú. Ahora, el por qué hoy día hay tantas crisis matrimoniales, principalmente en este tiempo de la pandemia, sencillamente porque sí, hoy día es un serio inconveniente. De hecho la ciencia, ellos se han estado preparando porque saben que hay una crisis emocional, una crisis de enfermedades psicosomáticas debido a que la sociedad hoy día sabe, de hecho los sociólogos dicen que esta temporada la gente es mucho más inteligente para resolver situaciones naturales, pero es mucho más inmadura que la generación pasada en lo que tiene que ver con sentimientos. Por eso es que podemos encontrar gente siendo ingenieros, abogados, médicos,
gente superándose en muchas áreas laborales, pero fracasando en áreas sentimentales. Por eso es que hay gente que tiene 5.000 amigos en Facebook, pero naturalmente no tiene ni una persona con quien relacionarse y con quien dialogar. Qué realidad lo que está diciendo Apóstol. La verdad es un tema bastante fuerte, el tema matrimonial que hoy se está viviendo. Por eso yo lo tomaba como un referente en ese aspecto, porque digo, hoy ante esta sociedad tan movida, tan cambiante en tantas situaciones, y mantener un matrimonio que han tenido altos y bajos, porque los han tenido seguramente, pero que se han sabido sobrellevar, y usted usó dos palabras muy importantes, la palabra respeto, que hoy no está, que tristemente en el matrimonio hoy no está, y es una de las bases importantes que debiéramos tener. A veces amor, bueno, hasta se dice amor, pero respeto es demostrarlo, ¿no es cierto, Apóstol? Es que sabe, pastor, de que el serio inconveniente que tenemos es que la gente conoce el amor, pero el amor de sistema. La gente conoce, de hecho, triste y lamentablemente, tenemos muchas personas, congregantes, que conocen muy poco de lo que es Dios y mucho de lo que es sistema. Entonces, cuando van a tomar decisiones, las decisiones están tomadas bajo un principio de sistema. Entonces, se desconoce lo que es el amor ágape. Fíjese que uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia es: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese es uno de los pasajes más conocidos, junto con el Salmo 23. Sí. Ahora, ese versículo nos da una pauta de lo que es el amor bajo un principio de Dios. Dios amó de tal manera que dio. O sea, nadie que ame puede dejar de dar. O sea, si la persona dice que ama, la persona que ama da, se entrega, se da. Ahora, el amor de Dios no es un amor mezquino. El amor de Dios es un amor de entrega total. Entonces, cuando encontramos un amor transaccional, no estamos frente a un amor genuino, estamos frente a un amor que no es de Dios, sino que es de sistema. Porque de hecho hoy día el sistema predica ese estilo de amor. Según lo que me das, yo te doy. Si vos no me das, yo no te doy nada. Por eso es que dentro del matrimonio, ejemplos. Sí. Hace rato que no me das un beso. ¿Y vos cuánto hace que no me das un beso? O sea, automáticamente salió la esencia de lo que se vive. Ahora, la Biblia enseña esto. La Biblia dice de que el resultado de lo que sale de nuestra boca es de lo que hay en la abundancia del corazón. El tema es que lo que hay en el corazón primero estuvo en la mente. O sea, cuando yo escucho que algo sale de la boca, es que salió del corazón, pero primero estuvo en la mente. El tema es que cuando salió de la boca, ya fue razonado, digerido, lo creyó y luego lo confesó. Es eso lo que enseña la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia dice que debemos amar a Dios primero con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y luego todas nuestras fuerzas. O sea, que si en la mente yo tengo un problema con alguien, mi corazón no está con esa persona y tampoco mis fuerzas están con esa persona. Ahí está el gran problema, creo, Apóstol, de lo que usted está un poco haciendo referencia, de la falta de respeto tan grande y la falta de llevar un hogar adelante en este tiempo. Porque hoy escuchamos a los chicos, ¿no? Y valga que vuelvo otra vez a ese principio suyo que nos marcó desde entrada, que usted hizo tan joven todo. Claro, eran otras épocas, miremos ese punto de vista. Y miremos a la juventud de hoy, ¿no? Yo hoy escucho a los chicos decir, y bueno, me voy a juntar para probar, a ver qué pasa. Y no pasa por el probar, pasa por el respeto, pasa porque hay una cantidad de situaciones en el matrimonio que luego se convive y que tenemos que comenzar a sobrellevar, y que si eso no lo basamos en el respeto y realmente en el amor, no vamos a poder llegar muy lejos con ese matrimonio, que es lo que hoy un poco estamos viendo fuertemente, ¿no? Es que, ¿sabe, pastor? Insisto,
cada vez que se hable de temas, lo que tiene que ver con matrimonios, nunca debemos de olvidarlo de que el matrimonio no tiene que ver solo con una atracción física. La Biblia enseña que el matrimonio es netamente espiritual. Y de hecho, sí, la Biblia cuando habla acerca de las relaciones sexuales, está hablando, dice la Biblia que la relación sexual es una actividad netamente espiritual. No es una descarga fisiológica. La Biblia enseña que cuando el hombre mantiene una relación con una mujer que no es su esposa, el hombre se convierte en el mismo espíritu que tenía esa mujer. O sea, por eso es que cuando se habla acerca de fornicación y de adulterio, no se está hablando solo de una relación sexual. Cuando la Biblia habla de la fornicación, no apunta solamente a la relación sexual antes del matrimonio. Es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque la fornicación lo que me dice es que yo voy a mantener una relación sexual antes de llegar al altar como tendría que haber llegado, virgen. Ahora, présteme atención acá. El infierno, ¿por qué trabaja tanto en esta área? Sencillamente porque el enemigo dice, no quiero que llegues al altar virgen. O sea, no quiero que llegues al altar en el diseño que Dios te creó. Entonces, se dice, no hay problema con eso, si total, bueno, hay que probar. Bien, el tema es que lo que siembro yo cosecho. Entonces no tiene que ver solo con una relación sexual, tiene que ver con lo que yo declaro en mi vida. Yo no quiero llegar al final de lo que quiero obtener de una manera virgen. Por eso es que muchos matrimonios, después de casados, sin haber confesado ese pecado, después en la vida, todo lo que van obteniendo, todo lo tienen usado. Por eso es que hay gente que nunca puede tener cosas nuevas en la casa. Les cuesta tener todo nuevo. Siempre es algo usado. Siempre es alguien que lo tuvo primero antes. ¿Por qué? Porque el principio de la fornicación tiene que ver con eso. Luego el adulterio tiene que ver con romper pactos. O sea, el adulterio tiene que ver con que a mí no me interesa lo que prometiste y en lo que quedamos de acuerdo. Yo lo quiebro, yo rompo ese pacto. Eso es adulterio. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, entonces empezás a ver el resultado dentro de la vida de muchos matrimonios. Ajá. Que es lo que hoy se está viendo fuertemente. La verdad que un conocimiento muy amplio y muy buen detallado, Apóstol, que le agradezco muchísimo, porque bueno, este es un tema tan influyente en este tiempo, en nuestra sociedad, y que de pronto tenemos tantos matrimonios. Yo no me voy a analizar al matrimonio de afuera de la iglesia, estoy analizando el matrimonio que está dentro de la iglesia y que muchas veces ve tantas trabas por delante, tantas consecuencias que se pagan por no estar el respeto de antemano y estar realmente el amor al que Dios nos ha llamado. Qué interesante, ¿no? Y que, ¿usted qué piensa de los matrimonios que hoy están viviendo esta situación dentro de las iglesias? ¿Hay arreglo? ¿Tiene la oportunidad ese matrimonio de poder conectarse con Dios? Obviamente que sí. Hace unos días atrás ministrábamos en una conferencia y le decía a la gente que si ustedes me preguntan cuál es la solución para esta situación, no puntualmente sobre los matrimonios, pero es que Cristo es la respuesta absolutamente para toda situación, del hombre joven, del hombre maduro, del hombre anciano, porque cuando nos casamos, cuando algunos fueron casados, todos eran jóvenes. Y espero que hayan captado esa palabra. Todos eran jóvenes. El tema es que cuando ¿sabés, pastor, cuál es una de las... mucha gente dice, pastor, mire, ¿sabe qué? Yo no sé, no puede ser que después de tantos años sigamos peleando. Entonces, yo le digo, mira, nunca vas a dejar de tener entredichos dentro de tu matrimonio. No importa los años que lleves, no importa. La profunda diferencia está en que si aprendiste a dejar de pelear para discutir o después de muchos años seguís peleando
y no sabes discutir. Porque usted y yo sabemos, pastor, que nunca se deja de tener entredichos. Ahora, ¿cuál es la medicina? La medicina para esto es Dios. Porque Dios es el que soltó el diseño de la familia. Dios es el que soltó el diseño de lo que se llama familia. Por eso es que nuestro anillo es de oro. Porque el anillo de oro y no es de plata, porque el anillo es el único metal que no necesita un ingrediente externo para brillar. Se saca brillo solo. Dentro del matrimonio no necesita ingredientes externos. No necesitamos condimentos externos. Dentro del matrimonio hay un brillo propio y dentro de ese matrimonio tiene que estar Cristo. Entonces, cuando el matrimonio deja de buscar en Dios, el hombre deja de buscar en Dios, la mujer deja de buscar en Dios la respuesta para su matrimonio y empieza a buscar afuera, es cuando triste lamentablemente, ese matrimonio va a pasar muchas penurias. Ahora, apóstol, sabe que me llevaba un poco a pensar esto, ¿no? Acá la gente está opinando y está diciendo que agradece mucho que toquemos este tema y sí, vale la pena tocarlo por tantas situaciones que se viven en este tiempo. ¿Por qué muchas veces el hombre o la mujer, bien usted lo dijo recién, tiene que buscar afuera? ¿Qué ha dejado de estar dentro de ese matrimonio? ¿Qué dejó de hacerlo brillar a ese matrimonio? La falta de dejarlo, de dejarlo a Cristo al costado y querer llevar un matrimonio a la manera de uno, eso ha hecho que deje de brillar y que busque por otro lado lo que cree no tener en casa. El matrimonio es un trabajo permanente, no, a ver, cuando un hombre después de 30 años, yo tengo algunas cosas que las comento en los talleres de matrimonios, que le digo, por ejemplo, hay momentos que a veces yo le digo a mi esposa, Claudia, necesito decirte algo. Llevo 35 años de matrimonio. Entonces me mira y me dice, ¿qué pasó? Le digo, te amo. Ahora, sí, ¿por qué mi esposa después de 35 años necesita escucharlo? Necesita escucharlo. ¿Y por qué un hombre después de 20 años le puede preguntar a su esposa, mi amor, ¿me amás? ¿Por qué? No es que él tenga dudas, no es que él no sepa que esa mujer le ama. Hay preguntas que no tienen que ver con el desconocimiento. Cuando Dios le hace preguntas, Dios no pregunta porque ignora. Cuando Dios le hizo la pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía, es que Dios quería que Adán reconociera. Entonces hay preguntas y hay trabajos que se deben de hacer aún después de muchos años. Se debe de trabajar. El matrimonio es una tierra que se debe de labrar. Fíjate, pastor, que cuando Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén, el huerto era lo mejor que había. No había nada malo. El tema es que hoy día nosotros estamos como estamos a causa que una mujer no supo decir que no frente a un alimento. Porque hubo una voz que ella escuchó, que no tenía que escucharla, y que no fue la voz de su compañero. O sea, cuando dentro de un matrimonio deja de trabajarse en ese diálogo, en esa relación, es cuando empiezan a haber profundas crisis. Entonces, cuando se empieza a buscar afuera, es cuando se dejó de sembrar adentro. Y el problema de muchos matrimonios es que se miran y dice, hace tantos años ya, sí, él ya sabe. Hay mujeres que hace meses, por no decir años, que no le dan un halago a su esposo. Y hay hombres que porque consideran de que hace tantos años que está con él, ellos consideran que esa mujer ya está segura al lado de ellos. No nos olvidemos que Satanás anda buscando, como león, buscando a quien devorar. Sí. Gracias, amor. Sí, impresionante, apóstol, todo esto. Y sabe que yo me atrevo por ahí en esta pregunta
también hacerle, ¿por qué hay tantos matrimonios que, viste que por ahí pautan, charlan, conversan algún tema, vamos a tomar un mate, vamos a dialogar, vamos a charlar, vamos a establecer un tema del que necesitamos, pongámosle, edificar la casa o cambiar algún mueble o lo que sea? Comienza muy bien la charla, pero terminan en un caos un poco más, el mate volando, y decís, pero ¿cómo? Si algo que va a beneficiarlo a los dos, ¿por qué siempre terminan en ese estado? ¿Cuál será la razón ahí? Falta de madurez, falta de madurez. Bien. Es el serio inconveniente que cuando no se reconoce las virtudes y los valores en el otro, fíjese, pastor, de que los matrimonios se separan, y cuando se separan, ¿por qué se discute? ¿Cuáles son las discusiones que tienen? ¿Por qué van a los abogados? ¿Por qué llegan ante las leyes? No llegan, la mayoría, no llegan por los hijos, es por los bienes. Son los bienes. Por los bienes. Los bienes sí. Son los que interesan. Por los bienes yo voy a pelear, por los bienes voy a invertir dinero. Los hombres normalmente no invierten dinero por sus hijos, es por los bienes. Entonces ahí estamos frente a un serio inconveniente de inmadurez. Y eso se manifiesta luego cuando están dentro de los divorcios, pero dentro de los matrimonios pasa exactamente lo mismo. Muchos matrimonios discuten a causa de recursos, porque no necesariamente el que lo genera o la que lo genera, en este caso, en muchos casos pasa esto ahora, que no necesariamente él o la que lo genera sabe administrarlo. Muchas veces el que lo genera o la que lo genera no tiene capacidad de administración. Entonces hay que reconocer virtudes. La Biblia dice, cuando Dios le habla a Adán, le dijo que Dios le traía una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Lo que Dios le estaba diciendo a Adán, sos capaz, tenés autoridad, te he dado la autoridad para que administres todo el huerto, te he dado la habilidad para que coloque los nombres a todas las cosas, pero hay áreas donde vos no tenés esa capacidad, donde no te he delegado la autoridad. Por eso te traigo la ayuda idónea, o sea, tu compañera. Y fíjese que Adán dice algo que es bien interesante. Adán no habla de belleza, habla, dice, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sí. Adán comenzó hablando de adentro hacia afuera. O sea, Adán habló acerca de estructura, fortaleza, y luego habló de sentimientos. O sea, Adán basó el principio de su matrimonio en una estructura, en la fortaleza, y luego los sentimientos. Algo que el día de hoy ocurre muy esporádicamente. Hoy día, triste, lamentablemente, los matrimonios están basados más en sentimientos que en fortaleza. Claro, eso es uno de los errores terribles que se está cometiendo, y tiene una gran razón, apóstol, de mencionarlo. Hoy se vive más por los sentimientos en el matrimonio. Por eso es que también no se está destacando las virtudes. Yo noto que a veces me toca ir, vio que hoy hasta, quizás usted me lo puede corroborar esto, apóstol, y quizás muchos pastores que están en la audiencia, que son muchísimos los que están en este momento viéndonos y escuchándonos. ¿No le ha pasado a usted que a veces vamos a un hogar y nos encontramos con que parece que buscan el momento justo para la pelea, o él porque quiere refugiarse en el pastor que lo visitó, o ella, entonces aprovecha a largarle todo? A mí me ha tocado que a veces me piden que yo vaya como mediador a una charla y termino a veces con cosas en la cabeza, guardándome de todos lados porque vuela todo, como que aprovecharon ese momento. Y al rato usted los ve sentaditos uno arriba del otro, dándose un beso, un abrazo, y vos decís, pero al final me confunde. ¿Se aman o no se aman? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a este tipo de matrimonio? Vamos a terminar siempre, lamentablemente, en la misma respuesta. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que yo tengo un carácter, y lo que realmente tienen es una falta de madurez. Le llaman carácter a una forma de ser explosiva, verborrágica, sanguínea, y la realidad es que eso no es carácter. Entonces, ellos dicen, no, lo que yo tengo acá, yo se lo digo, yo no me guardo nada, Y de hecho hay textos que los utilizan para justificar esa manera de expresarse. No, la Biblia dice que David cuando cayó, envejeció, así que yo no me voy a envejecer, yo se lo voy a decir.
El tema es que no saben cómo evaluar y cómo hablar. Por eso decía al principio de que hay matrimonios que después de años siguen peleando y no han aprendido a discutir, no han aprendido a intercambiar esas opiniones. Nunca dejaremos de tener momentos de enojos, pero el tema es, la Biblia no dice que enojarse es pecado. La Biblia dice de que hay que saber cómo darle un tiempo al enojo. La Biblia dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Pastor, ¿cuántos hay que se van a acostar y se levantan y el enojo sigue y sigue permanentemente? Sí. Entonces, en ese día, esa noche, le dijeron al Señor, Señor, no me importa lo que digas. Prevalece más lo que yo siento a lo que dice tu palabra. Entonces, esa noche y el próximo día, hasta que no se arrepienten, hasta que no pidan perdón, esa noche y ese día están sin Dios. Qué impresionante, ¿eh? O sea, es crudo decirlo, pero es la realidad que se vive en este tiempo. Ahora, apóstol, ¿cuánto perjudica esto a la familia? ¿Cuánto perjudica esto a los hijos? Hablemos de niños chicos y niños grandes, ¿no? Pero ¿cuánto perjudica a la familia en todas las áreas, área mental, área de corazón, área social, familia entera? ¿Cuánto perjudica que los papás justamente vivan esta situación y lo hagan tan como parte diaria la pelea? Porque bien dijo usted recién, una discusión la tenemos, y es normal poder discutir por algo que va a valer la pena, porque necesariamente podemos pasar por una discusión madura, pero ya cuando sobrepasa eso, ¿cuánto perjudica a los hijos? Mira, pastor, retomando un poquito acerca de las discusiones, y ahora te respondo al otro. Creo que el matrimonio maduro se nota en la discusión cuando se empieza a discutir por una cosa y se termina a discutir por esa. Si yo quiero saber qué grado de madurez tengo, bien, lo único que tengo que analizar son mis discusiones. Si yo comienzo hablando y discutiendo porque, no sé, se rompió la taza y termino discutiendo por algo que pasó hace 5 años atrás, entonces estoy frente a una persona que no ha cerrado ciclos, no ha cerrado etapas dentro de su matrimonio. Todavía sigue con la herida abierta de hace 5 años atrás, de 2 años atrás. Entonces, yo siento en el espíritu que hay personas que están escuchando y están viendo esto y que han estado orando al Señor a causa de que el por qué el dolor se vuelve a sentir tan profundamente, y es sencillamente, mi estimado hermana y hermano, a causa de que usted no está cerrando ciclos, no está cerrando etapas, sigue removiendo la herida, cuando le ha dicho, Señor, yo quiero sanar de esto, pero en el momento que está sanando, vuelve a quitar ese paño. Saben que la Biblia enseña de que las heridas del cuerpo no se sanan con sangre. La sangre de Cristo lava y limpia de pecados, pero lo que sana la herida del cuerpo es el aceite. Y el aceite en la Biblia habla del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces hemos pedido a Dios de que Dios nos sane, de que Dios nos restaure, y el Espíritu Santo viene, pero cuando está tratando el Espíritu Santo, nosotros venimos y le decimos al Espíritu Santo, no quiero que me sanes porque quiero de vuelta mostrarle la herida, quiero que ella vea, quiero que él vea cuánto me lastimó. Entonces volvemos a abrir la herida. Entonces hay personas, pastor, que están viendo esta transmisión, de que han estado orando al Señor a causa de esta situación, que le han pedido a Dios de por qué no se cierra esto, y el Señor te dice, solo porque lo volvés a abrir. Entonces hay personas que deben de cerrar ciclos, cierre etapas, déjelo, deje que ese pasado se vaya, deje que la sangre de Cristo, que ya perdonó, lavó y limpió, cumpla el propósito, y ahora deje que el Espíritu Santo ministre su vida en una sanidad. Hay personas que quieren quedar hablando espiritualmente como personas sin cicatrices. Quiero decirle de que nunca nosotros quedaremos sin una cicatriz donde hubo una herida.
Ahora, ¿por qué queda la cicatriz? Jesús cuando resucitó, le dijo a uno que no creía, a uno de sus discípulos, le dijo, ven, mira mis manos, mira mi costado, mete tu mano en mi costado. O sea, ¿por qué le dijo eso? Porque donde hubo heridas, pero dejamos que Dios trate, quedan cicatrices y esas son señales. Y si hay algo que el diablo no le gusta, son hombres y mujeres con señales. Al diablo le gusta la gente herida. ¿Por qué? Porque hace que tengan hemorragias emocionales. Y eso a él le gusta. ¿Por qué? Porque él sabe que se debilitan. La Biblia habla de una mujer que por 12 años tenía mucho dinero, tenía capacidad de llegar a los médicos, pero la Biblia dice que ella gastó todo lo que tenía y se sentía débil. Y al último dice que llegó arrastrándose. Es que hay cosas que vamos a, aunque sea como sea, esta mujer llegó arrastrándose. Hay personas que dicen, es que ya no doy más, me siento tan débil, he pasado tantas cosas. No sé cómo estés el día de hoy. No sé si quizás decís que te estás arrastrando, pero si llegás delante de la presencia del Señor, si dejás que el Espíritu del Señor te ministre con el borde de su manto, te puedo asegurar que mañana vas a tener un nuevo amanecer. El tema no es cómo te sientas hoy, sino el tema es qué hagas con lo que sientas hoy. Si vas a seguir con esa hemorragia emocional o vas a dejar que el Espíritu del Señor te ministre y cancele esa fuente que había dentro tuyo, que es incorrecta, porque esa fuente lo que está haciendo es emanar hacia afuera y no darte la capacidad y la habilidad de engendrar cosas del Espíritu. El problema de muchos es que tienen capacidades y habilidades que fueron asignadas de parte del Señor. El problema es que no han dejado que el Espíritu del Señor cicatrice esas heridas. Entonces tienen permanentemente hemorragias y esas hemorragias los han venido debilitando. Por eso es que la persona que tenía capacidad de caminar, de hablar, de dirigirse, de emprender cosas, el día de hoy están detenidos, casi se sienten con espíritus de fracasos, solo porque no han dejado que el Espíritu del Señor los sane. La pregunta que me hacías, pastor, es ¿qué consecuencia tiene cuando los hijos escuchan? Sí. Porque el tema no es las acciones que hacen los padres, sino lo que el padre habla y el hijo aprende. La Biblia dice en el libro de Proverbios, le da un gran consejo al padre, un texto que es muy utilizado dentro de las escuelas bíblicas. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, nos quedamos hasta ahí, pero el texto siguiente dice, porque el que pide prestado se vuelve esclavo de aquel que le presta. O sea, que cuando yo tengo frente a mi hijo, no nos olvidemos que la Biblia dice de que nuestros hijos son herencia de Jehová. O sea, que yo tengo en mis manos una herencia que Dios me dio. Tengo un tesoro porque las herencias son tesoros. Y Dios me entregó en mis manos un bebé, para que luego yo lo entregue a la sociedad como un hombre. Ahora, en todo lo que no lo entrene, a mi hijo, es que mi hijo terminará siendo un incapaz, porque hay cosas que Dios las hace y hay otras que yo las tengo que hacer. Entonces, cuando yo no entreno, cuando yo no capacito en áreas, pero sí lo entreno y lo capacito en otro, alguien estará diciendo, no, pero si mi hijo me escucha discutir, pero yo no le enseño a él. Es que los hijos hablan de lo que oyen. ¿Por qué hay tantos niños que dicen groserías, dicen malas palabras? Porque sencillamente las aprenden ahí, en esas discusiones donde se dan verdaderas disertaciones de groserías, malas palabras, cosas bajas que se habla de la cintura para abajo. Pero el tema es que el hijo jamás lo escucha decir al padre, hablar acerca de fe. Cuando se sientan a comer, bueno, ¿quién va a orar? No sé, yo no voy a orar. Bueno, ora vos sos el padre de la casa. No, yo que ore, ora vos y vos sos la intercesora. Entonces, el hijo escucha eso. El hijo escucha de que orar no es tan importante. ¿Para qué vamos a orar si tenemos hambre? De hecho, pastor, ¿cuántos hogares hay que
que cuando oran dan gracias a Dios por la comida. Cuando oran le dicen, Señor, descontamina los alimentos, prepara nuestro estómago para poder recibirlo. Cuando vos escuchás esa oración, pastor, vos te das cuenta que estás frente a una persona que todavía no ha aprendido lo que es primicias. Cuando estás escuchando esa oración, vos te das cuenta que ellos no han aprendido que cuando nos sentamos a comer, no oramos para que Dios descontamine los alimentos. Damos gracias a Dios porque nuestra mesa está bendecida, porque lo que hemos entregado en el altar está repercutiendo en nuestra casa. Entonces, ¿cuánto daña a nuestros hijos? No es que solo nuestros hijos no aprenden fe, aprenden grosería. No es que solo nuestros hijos no aprenden del altar, sino aprenden bajezas. Y ahí está. Por eso es que muchos jóvenes que crecen dentro de hogares cristianos, a determinada edad dicen, yo no voy más a la iglesia. ¿Para qué voy a ir? Si en mi casa yo he escuchado a mi papá hablar del pastor, hablar de los líderes, hablar de los hermanos, que son esto, que son aquello. Entonces el hijo lo que aprende es que en la casa no se valora lo que en la iglesia se dice que hay que honrar. La verdad, impactante y qué claro, apóstol, para poder hablar de este tema. O sea, me estaba pensando en dos puntos y hay una pregunta que no sé si hacerla o no hacerla, pero la quisiera hacer porque yo sé que hay muchos que están viviendo esa situación y que de pronto a mí me llaman por teléfono, me consultan y uno tiene que estar haciendo malabares para poder sostener. O sea que entre esta charla que estamos haciendo, apóstol, hablábamos recién con respecto a que si nos dejamos al Espíritu Santo sanar, que nos sane, ¿no? ¿Y cuánta infidelidad ha pasado algún matrimonio en algún área por ahí? Infidelidad. O sea que esa persona que no está sana y siempre trae a la luz o trae nuevamente ese recuerdo, es porque no fue sana por el Espíritu Santo, porque no permitió a esa persona que el Espíritu Santo le sane. Absolutamente. Mira, pastor, hay un texto, Salmo 116, verso 16. Ajá. Habla el salmista David. El título de ese texto dice, agradecimiento de David por haberlo salvado de la muerte. David dice algo. Él dice, Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy tu siervo. Yo soy fiel. Y dice Reina Valera, es el único texto que yo he encontrado en la Biblia donde David habla de algo que en otro texto dice, en pecado yo fui concebido. Reina Valera dice, Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. Yo soy fiel. Eso dice David. Pero escucha esto. Ahora dice, pero tú tuviste que quebrar mis cadenas, romper mis cadenas y abrir mis prisiones. Ahora, el que está hablando es el hombre conforme al corazón de Dios, el compositor, el hombre que con una pequeño instrumento, él cuando tocaba, los demonios tenían que irse, el que venció al gigante Goliat. O sea, estamos hablando de un hombre con muchas victorias. Pero él dice, pero tú tuviste que quebrar mis cadenas y abrir mis prisiones. O sea, ¿por qué David dice eso? Y es interesante que David no habla de una, sino que él habla de muchas. O sea, podemos tener muchas victorias, pero eso no significa de que estamos totalmente libres. David decía, Señor, se sombra mi mano derecha. ¿Por qué? Porque con la derecha él manejaba la espada. Él decía, Señor, esconde la estrategia de guerra que tengo. Pero luego él reconoce de que habían muchas áreas de su vida donde él se sentía en prisiones. Y eso pasa muchísimo, pastor. Por eso es que hay personas que tienen estados cíclicos que ellos saben de que ciertas fechas del año ellos entran en profundas crisis. Normalmente en estas fechas, cuando se está llegando a fin de año, personas que entran en crisis profundas, crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis financieras, personas que saben de que llegan en determinado momento y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué es? Porque hay áreas que todavía no se han solucionado, etapas que no se han cerrado. Entonces,
David reconocía esto, David lo decía, le decía, Señor, tú tuviste que quebrar todo eso. Ahora, la única manera es expresarlo, es confesarlo, es decirle. Triste, lamentablemente, pastor, tenemos serios inconvenientes. Hoy día estamos en una generación de imagen. ¿Cuántas redes sociales o cuántos Facebook usted ve que la foto no es la de la persona original? Que se muestra una cosa, pero que no es lo genuino, no es lo auténtico. Porque estamos frente a una generación que es de pura imagen. Y Pablo enseñó acerca de esta problemática. Pablo dice de qué sirve de que yo dé mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor. O sea, está hablando de la imagen, está hablando de algo que no es genuino, algo que no es auténtico. ¿De qué sirve que yo hable las lenguas angelicales y entienda el mundo angelical, entienda el mundo espiritual, pero si no amo a mi prójimo? Está hablando de la imagen. Entonces, el problema pasa por ahí, por no ser auténticos. Y normalmente las personas les cuesta abrir el corazón con Dios. No les cuesta abrir el corazón con amigos, pero sí les cuesta abrir el corazón con Dios. No, impresionante, impresionante, Apóstoles, este tema. Mire, una repercusión de aquella estamos teniendo y qué bueno poder analizarlo y poder dar una respuesta quizás para algunas personas. Le decía que tenía una pregunta que por ahí uno no sé si hacerla o no hacerla, pero la voy a hacer, ¿sabe? Y usted responderá si usted considera que me la puede responder y si no la voy a entender. Pero es una pregunta que le noto que es una persona madura y una persona que tiene muchos años de matrimonio y que considero que me va a poder responder. ¿Qué pasa, Apóstol, en este tiempo tan crucial de los matrimonios en esta sociedad, y hablo de la era cristiana, donde hay hombres o mujeres que de pronto se han ido de la casa y han tomado a otra mujer, pongámosle un ejemplo, está teniendo hijos con otra mujer, pero vuelve a la casa original de su matrimonio y le dice a la mujer que como ella es su esposa, también quiere seguir teniendo relaciones con ella. Y la mujer, por ahí, para no tener esos inconvenientes, cae en la misma. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa? ¿Es matrimonio original o ese hombre engañó realmente? ¿O ese hombre falló o esa mujer falló y estar con otra mujer y todavía no toma conciencia? O por otro lado, todavía no recapacita que dejó el hogar, pero todavía sigue gustando a querer tener relaciones con la mujer original. ¿Qué pasa ahí? Estamos frente a un manipulador. Ese hombre es un manipulador, es un hombre que sabe cómo manipular las situaciones, y estamos frente a una mujer que ella es la que tiene que tomar decisiones. Así sea a la inversa, ¿verdad? Que ella se haya ido, que ella haya hecho su vida nuevamente y que ahora vuelve y que le diga, no, mira, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que te amo, sos la persona de mi vida, nunca dejé de pensar en vos. Obviamente que está tratando de tocar sentimientos. Son los sentimientos los que está tratando de tocar. Ahora, la otra persona puede decir lo que quiera, pero yo que me he mantenido, o esa mujer que se ha mantenido en integridad, la persona que le está hablando es la persona que quebró el pacto, la que no fue fiel. Y la Biblia enseña acerca de eso, que el que quebró el pacto ya no pertenece a los derechos del pacto. La Biblia dice que por cuanto mi pueblo abandonó el pacto, mi pueblo quebró el pacto, mis misericordias, esto Dios le habla a Jeremías, le dice, dile a mi pueblo que por cuanto no guardó el pacto, quebraron el pacto, abandonaron mi altar, dejaron mi casa, diles que por cuanto hicieron todo eso, mi misericordia y mi poder no podrá verse sobre ellos. O sea, los beneficios del pacto no pueden estar sobre alguien que quebró y que dejó el pacto. No puede venir a reclamar beneficios cuando él o ella dejaron el lugar del pacto. Por eso, fíjate, pastor, que cuando uno ve el tabernáculo constaba de 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Dios da el diseño del tabernáculo, para nosotros los latinos,
Estamos viendo una tienda, pero para la cultura judía están viendo una casa judía. ¿Por qué? Porque el atrio, en el atrio era donde llegaba cualquier persona. Por eso es que en el atrio podía llegar el pueblo. En el lugar santo, en la casa judía, era donde se comía, que es donde estaba el pan de la proposición, todo eso. Y en el lugar santísimo, donde está la gloria, es donde dormían en la casa judía. O sea, Dios le está diciendo que el lugar santísimo en la casa judía es en el lugar donde se descansa. Entonces, la cama no es un lugar solo para dormir. La cama es el lugar donde se desatan diseños, donde hay sueños, donde hay procreación. Es allí. En la cultura judía, cuando la familia se dormía, cuando la familia descansaba, el padre se encargaba de cerrar las puertas, pero la mujer se encargaba de que la luz, el aceite, en las lámparas nunca faltara. Eso está hablando de que Dios es el que se encarga de cuidarnos, pero que la iglesia, la mujer, se encarga de que nunca falte la luz. Entonces, estamos hablando de eso precisamente, de que hay trabajo que les corresponde a uno y hay trabajo que le corresponde al otro. Si el que abandona, el que tenía que cuidar, proteger, abandona, entonces la otra parte tiene que entender de que ya el compromiso y la responsabilidad con él o con ella se terminó. No hay más nada que hacer. Hasta que él no vuelva y haya realmente una manifestación de arrepentimiento. Porque hay mucha gente que confunde cuando está llorando con que está arrepentido. Y la realidad es que hay muchos que lloran no de arrepentimiento, sino que están tratando de convencer. La Biblia, el apóstol Pablo habla acerca de esto y dice que haya frutos. El fruto no se da de una noche para el otro día. El fruto es un trabajo, se tiene que trabajar la tierra, se tiene que podar, es ahí donde tienen que haber los cortes de cosas, de acciones, de movimientos que ha tenido para que luego venga el fruto. Entonces, no es de la noche a la mañana, no es que hoy me arrepiento y ya está, mi amor, ya cambié todo. No, tienen que haber frutos. Claro que sí, tiene que haber frutos. Y justamente ahí es donde apuntaba un poco la pregunta, ¿no? Porque curiosamente manipular, como dijo usted, utilizó muy bien esa palabra, manipular. Por ahí se usan hasta versículos bíblicos, ¿no? Y tener que decir soy como un David, y tener que usar a la mujer pareciera como cualquier objeto, y la gran realidad es que hay muchos hombres que en este tiempo están manipulando esa situación, y no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de gente que está dentro de las iglesias, que tiene muy bien en claro lo que son los conocimientos de la palabra, pero que no los está viviendo. Entonces, y hasta hay predicadores en ese estado, y a los que hay que desenmascararlo en este aspecto, porque la realidad es que la palabra no dice eso, y la palabra es clara y es precisa para quien la quiera entender. Hay una cantidad de gente, apóstol, acá conectada, que agradezco mucho al Señor por esta bendición. Quiero leerle algunos mensajitos. Bueno, Nancy Vera, que nos está viendo. Mi esposa Patricia, desde casa, le mando un beso grande a mi esposa junto a mi hija que están viendo el programa. También Liliana Noemí Ojeda. Juan Alberto Linares, licenciado, dice bendiciones. Apóstol Nelson, bienvenido a Faro de Esperanza. Sol dice saludos desde Cipolletti, el apóstol y pastor Mario, muchas gracias. Víctor Duarte también, muchas gracias. Rogelio Escobar, pastor de San Clemente del Tuyú, que está viendo el programa. Usted deténgame si quiere saludar a alguien en particular, apóstol. Yo sigo nomás, tranquilo, pero usted páreme cualquier cosita, ¿sí? Cristian Leti, también está esta mañana, muy buena entrevista, dice mi esposa, de conocimiento para la vida matrimonial. Así que un saludito grande para mi esposa en ese aspecto. También quiero saludar a Susana Morales. Susana Morales es una hermana, apóstol, y ella es la campeona mundial de atletismo a nivel internacional, así que le mando un beso grande. Ayer fue su cumpleaños, le mando un saludito, wow, y ya la voy a tener en el programa en algún momentito. Es un saludito grande para ella. Está el pastor Andrés Narváez de la... Gracias. Un saludo también para el pastor Andrés Narváez de la ciudad de Bariloche. Muchas gracias por estar, pastor, que Dios te bendiga. Nancy Muñoz también, wow, qué lindo poderte tener, saber que estás del otro lado, una bendición.
También está Graciela Linares, dice, hola pastores, Patricia, Mario y Apóstol Nelson, bendiciones, muy buen tema están tocando, saludos, dice, la verdad que es una bendición. Y Nancy Vera dice, qué bendición tener al pastor Apóstol Néstor en el programa, hermosa enseñanza para los matrimonios, muchos saludos y abrazos para los dos. Muchas gracias, Nancy, gracias por estar. Nancy. Qué lindo. También está Claudio Montenegro, le mando un saludito grande. Esther Noemí Narváez de Urrutia, la pastora de Cipolletti. Qué bendición escucharlo, Apóstol. Le mandan un saludito acá a la pastora. Un saludo Ethel. A la pastora Ethel. Muy bueno saber de ella. Tuvimos la bendición de poder estar allá en su congregación. Muy bien, Apóstol. Qué lindo, qué bendición, ¿no? Yo estoy tratando de tenerla en el programa, así que ya la voy a tener prontito seguramente. Dice, mi esposa, esta entrevista está poderosa para la edificación de los matrimonios. Bendiciones, bendito eres, Apóstol, Dios te bendiga por esa sabiduría. También está el pastor Alejandro Bravo de Chile, que gracia de Angol, Chile, qué lindo, Dios bendiga mucho. ¿Podrá ser el pastor Alejandro de Angol? Lo conozco, pero desde mi juventud, pero éramos niños. Él es el que está en este momento acá viendo el programa. Wow, un gran saludo, Alejandro. Qué bendición. Qué bueno. Después le voy a pasar, si quiere usted, el teléfono, lo tengo para que pueda comunicarse con él si le gustaría. Claro también sí. Está Adrián Ramírez. Ay, Dios mío, un abrazo. Wow. Ministros, un gusto verte, amigo Apóstol Nelson. Wow, qué lindo, qué honra. Nuestro querido Adrián Ramírez. ¿Qué está haciendo usted conmigo? Tendría que entrevistarlo a él. No, ya lo entrevistamos y la verdad una eminencia y lo quiero para otros programas más porque la misma gente lo ha pedido. De hecho, a usted, mire, no estoy terminando el programa y por línea privada ya me están diciendo queremos al Apóstol Nelson otra vez en el programa. Así que la gente pide, yo los tengo, los buscamos, armamos el tiempo y se hace para la gloria del Señor. Amén. Seguimos. Liliana Noemí Ojeda, que muchos saluditos. Abrazos, el licenciado Juan Alberto Linares, qué bueno, muy bueno. Miriam Villegas Leiva, que está viendo el programa desde Chile, Viña del Mar. Le mandamos un saludito grande, qué hermoso, qué bendición. Sol Linares, gracias. Walter Parente, que está viendo el programa y que manda muchos aplausos por el tema. Andrés Figueroa, Javier Romero, Karen Parente, wow, mi sobrinita, que le mando un beso grande junto a Mili, que están viendo el programa, Dios les bendiga. Ana Montenegro, también el pastor Antonio Romero. Hoy, cuánta cantidad de gente, Dios mío, quisiera a todos saludarles, a todos saber, Ana Montenegro dice, gloria a Dios por esa libertad eterna que el Padre nos hace gozar desde aquí primeramente, bendito sea Dios y su palabra, me gozo con ustedes y poder volver a escuchar al pastor y apóstol Néstor Nelson Orellana, bendiciones, muchas gracias por este saludo para el apóstol. Le mando un saludo ahí a esta muchacha, nos conocemos desde niños. Wow, nos dejamos de ver por muchos años, cuando nos fuimos de aquí de Buenos Aires y bueno, después los volvimos a ver cuando regresamos aquí a Buenos Aires. Así que un gran saludo ahí a ella y toda su casa, su familia. Gracias, ahí ya lo están recibiendo. Está Néstor Fabián Núñez también viendo el programa. Juan Alberto dice, qué bueno sería que en las terapias de pareja o matrimonios esté el ingrediente de los principios bíblicos como primera premisa, y es una gran realidad. Tienen que estar los principios bíblicos para esta bendición del matrimonio. También está Carmen Roth, que está viendo el programa. Hola, pastor, muchas gracias, Dios me la bendiga. Gracias por todos esos aplausos que nos manda, cuánta cantidad. La pastora Romina Escobar de San Clemente del Tuyú. Carmen nos dice, le pido oración por mi brazo que me duele mucho. Bueno, después vamos a estar orando por Carmen también. Cuánta cantidad de gente. Jorge Raúl Sánchez, mi querido amigo y pastor, que mexicano y que bueno, hoy está en Argentina, así que un saludito grande para él, gracias. También lo quiero en el programa, ya le dije, ya nos vamos a poner en contacto, Así que bueno, hay una cantidad de gente, apóstol, que esta mañana se ha conectado con nosotros y para nosotros es una gran bendición. Antes de seguir,
y que quiero seguir charlando con usted un poquitito más. Quiero decirles que la semana que viene, el día lunes, vamos a tener a Luis Barney con nosotros. También va a estar Delmiro con nosotros, el apóstol y pastor, profeta. También va a estar con nosotros Delmiro Barrera. Va a ser una bendición tenerlo. Y vamos a tener a Gabriela Sepúlveda también, que es del grupo Bonerges. Espero haber dicho bien. A Diego también vamos a tenerlo, que es del grupo, que va a estar el día jueves. Y el día viernes va a estar la pastora Erna López de Narváez con nosotros, que va a ser motivo de mucha bendición. También vamos a tener a Marcelo Patrono, vamos a tener tres periodistas, creo que son los que van a estar. Vamos a tener al periodista Natanael Bongorra, periodista, entonces, que va a estar con nosotros. Diego Rusiti, también de Canal TN de Buenos Aires, y va a estar Marcos Patrono también con nosotros desde Estados Unidos, y vamos a tener a Horacio Fritzert, a Pastor Alejandro de Cipoletti, y vamos a tener a un integrante del programa de televisión de Estados Unidos, programa Caso Cerrado, ¿sí? Alguien que trabaja con la doctora Polo y que está justamente como panelista y que muchas veces sale al aire ahí para dar su referencia, es uno de los expertos que trabaja con la doctora Polo. Así que bueno, mire qué cantidad de trabajo tenemos. Bien, apóstol. Sé que queda mucho más por hablar de todo esto. La verdad que hemos superado el tema en este día. En realidad quería convocarlo más, era por el ministerio, pero mire las cosas que hace el Señor y hay que dejarse llevar por lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Porque claro, es exaltar el nombre del Señor, y yo creo que hoy esto estaba tan necesario para poder estar compartiendo la bendición de Dios. Erna Lagos es la que va a estar con nosotros, ¿sí? Y Natanael Bongorra. Ahí dije bien, gracias a quien me está corrigiendo. Entonces la pastora Erna Lagos y también Natanael Bongorra va a estar con nosotros en el programa la semana que viene. Apóstol, tengo entendido que por la ciudad de Mar del Plata también tienen alguna iglesia, ¿no es cierto? Sí, tenemos ahí dos congregaciones, dos hijos de la casa. Allí está la pastora Alejandra Ojeda y el pastor Gabriel Lunegro. Ellos están trabajando ahí en dos áreas diferentes. La verdad, Dios los ha bendecido mucho y estamos muy felices, muy contentos. Qué bueno, qué lindo, sí, estuve leyendo porque me puse a leer un poco, a revisar, yo chequeo todo, yo pipeo todo acá para poder tener a mis entrevistados, y ahí leía justamente de una iglesia que en el 2018 creo que fue Sí. abierta, y la gloria sea para el Señor, y qué lindo, apóstol, que podamos extendernos, ¿no es cierto?, sin importar la denominación que sea, acá lo que importa es que predicamos la palabra del Señor. Es que el reino no tiene denominación, el reino tiene un rey y luego tiene gente asignada a diferentes áreas. Y cuando entendemos ese principio, podemos funcionar tranquilamente, sin tener disputas, sin tener envidias, se terminan las envidias, se terminan los odios, se terminan. Mirá, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Así que bueno, cuando uno entiende realmente cuál es su asignación, ¿no? Cuando uno entiende cuál es su asignación. Fíjese que, pastor, cuando Pablo habla acerca de que él tenía un problema, la Biblia dice que él pidió 3 veces a Dios que lo sanara, hasta 3 veces, y dice que después ya no pidió más. Y él dice que él tenía un aguijón en su vida. El tema es que cuando él habla acerca del aguijón, él está dando a entender cómo era el problema, el tema del aguijón en la cultura hebrea. El buey, cuando era llevado para trabajar alrededor de una piedra de molino, el buey estaba manso para colocarle el yugo. Pero el que hacía que el buey trabajara tenía una vara, y en la punta de la vara era como un clavo. Entonces, porque a veces el buey no quería caminar. Y Pablo está dando a entender, está haciendo alusión a eso. O sea, yo he sido trabajado por Dios para trabajar, para desarrollarme, pero hay veces que no quiero caminar. Y es interesante, si me lo permitís algunos minutos,
porque Pablo está hablando acerca de que, porque viste que hay gente como que siempre dice, yo no sé, veo que no crezco, veo que no avanzo, pero hay personas que su caminar no tienen un propósito de llegar a un destino de. Hay personas que tienen una asignación no para llegar a, sino para generar en, que es distinto. Sí. El buey trabajaba alrededor de una piedra de molino. Entonces lo que Pablo está diciendo es mi asignación es generar ¿qué? Ambientes, atmósfera, es generar. Entonces, Pablo dice que él era arquitecto. Ahora, el tema es que los arquitectos diseñan, construyen, pero no viven dentro de lo que diseñan y construyen. Ellos no disfrutan lo que diseñan y construyen. Ellos lo diseñan y lo construyen para otros. Esa era la asignación de Pablo. Y es interesante que nosotros podamos, cuando hablamos de reino, estamos hablando acerca de esto, de que muchas veces hablamos de reino, pero no, lo que construyo y lo que diseño lo habito yo, lo disfruto yo. Y hay cosas que vas a construir, vas a diseñar, pero para que otros lo disfruten, para que otros lo vivan, para que otros lo utilicen. Porque en definitiva, somos súbditos de un rey, que ese rey nos da una asignación y simplemente hacemos lo que debemos de hacer. Así que bueno, simplemente es eso. Simplemente es eso. Bien, no, importante poder entenderlo y poder llevar la obra del Señor adelante. Ya nos vamos a encontrar en otra oportunidad seguramente para seguir hablando del área ministerial. Apóstol, quiero pedirte ahora una reflexión bíblica, una reflexión, una palabra para toda esta hermosa audiencia que nos está siguiendo y que esta mañana está convocada junto a nosotros, que les puedas ministrar una palabra, tomarte este tiempo para traernos esa palabra, tanto para cada uno de nosotros, y es una honra tenerte en nuestro programa. Así que te dejo en pantalla completa y bendecinos a través de una palabra de parte del Señor y una oración. Amén. Hay cosas, si me permiten, voy a continuar hablando un poco acerca de lo que es reino. Hay veces que el Señor a nosotros nos llama, cuando Dios nos llama. Allí en el libro de Primera de Reyes nos habla acerca de cuando Dios le dice a Elías, mira Elías, te voy a llevar hasta una cueva, te voy a llevar a un lugar, allí vas a comer, te voy a enviar el alimento, allí vas a beber del agua que hay ahí, de ese arroyo. Ahora, el tema es que cuando Dios lo lleva a Elías allí, Elías ya era profeta. Pero cuando Dios lo saca de aquel lugar, Dios lo saca ahora para ungir reyes y profetas. O sea, que Elías era profeta para anunciar palabras proféticas, pero necesitó un nuevo tiempo de entrenamiento y de capacitación para ahora ungir reyes y profetas. Mi reflexión en este día es que nunca dejamos de ser capacitados y entrenados por Dios. La primera etapa es llamado, la segunda etapa es capacitación. Jesús a los 12 años, la Biblia dice que él llegó al templo, y con 12 años la Biblia dice de que los principales del templo eran avergonzados y se admiraban ante la sabiduría de Jesús. Pero luego Jesús desaparece a los 12 años y la Biblia nos vuelve a hablar de Jesús con 30 años. En la cultura hebrea, a los 12 años, el niño deja de estar al cuidado de la mamá para pasar al cuidado del papá. Y a los 30 años, en la cultura hebrea, el niño es considerado adulto. Entonces lo que nos enseña la palabra del Señor es que Dios nunca promoverá, nunca llevará adelante a alguien que no llegue primeramente allí en una etapa de capacitación y en una etapa de madurez. Por eso fue que Elías, aún siendo profeta, Dios lo volvió a sacar de escena, lo volvió a llevar a un tiempo de entrenamiento, porque aunque él tenía revelación, aunque él tenía una palabra, no tenía peso su oración y su declaración para ungir. Porque una cosa es que yo declare una palabra sobre una tierra, sobre una ciudad, y otra cosa es imponer manos sobre personas. Por eso
Por eso es que la Biblia, cuando habla acerca de que el aceite que cae sobre la cabeza es lo que llega hasta el borde de las vestiduras, es que primero es necesario que haya una cabeza, porque donde no hay cabeza, no hay aceite que corra. Donde no hay cabeza, cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de pensamiento, diseños, estructuras. Y muchas veces, triste y lamentablemente, lo que más nos cuesta es precisamente eso, dejarnos formar, dejarnos trabajar por el Señor. Consideramos que ya estamos listos solo porque conocemos un área. Saben que cuando uno lee la historia de Pablo, le invito a que la pueda leer, es interesante porque la Biblia nos habla acerca de cuando Pablo es llamado, pero luego la Biblia nos habla acerca de cuando Pablo es enviado. Y entre el llamamiento de Pablo y el ser enviado de Pablo, los historiadores hablan de que hay aproximadamente cerca de 10 años transcurrieron. Ahora, esos 10 años que hizo Pablo, Pablo fue llevado al desierto y Pablo fue tratado por Dios en el desierto. Ahora, ¿qué podía llegar a aprender un hombre con la sabiduría de Pablo? Si la Biblia dice de que Pablo superaba a todos sus contemporáneos. Él, con sus palabras, no había nadie quien pudiera ponerse enfrente para debatir con Pablo. El tema era que Pablo no era que tenía que aprender más del conocimiento social o de lo que era la letra. Pablo debía de ser entrenado en lo que era la comunión y la relación con el Dios que lo había llamado. Cuando Samuel, la Biblia dice que Samuel fue entregado a un hombre allí en el templo, ese hombre que no era su padre biológico, que se convirtió en su padre espiritual, Elí, el sacerdote Elí. Escuchen esto, por favor. Ese sacerdote lo empieza a criar y se convierte en su papá espiritual. Lo desarrolló en el altar, le enseñó lo que era el altar, le enseñó todo lo que tenía que ver con la intimidad del altar, le enseñó a colocar el aceite en las lámparas, le enseñó la responsabilidad del altar. Pero la Biblia dice que un día Dios se le reveló a Samuel. Y el Dios que se le revela es el Dios que lo convierte en profeta. Sencillamente porque tiene que haber un tiempo de entrenamiento, de capacitación, pero tiene que haber un tiempo de revelación. Es la revelación cuando te dejas ser entrenado, te dejas ser capacitado, luego viene ese tiempo del Dios de la revelación. Y ese Dios de la revelación es el que te lleva a un próximo nivel. El tema de Samuel es bien particular, porque muchas veces las personas consideran de que no, el líder que tengo, nosotros somos de juzgar mucho a las personas que tenemos enfrente. Y muchas personas consideran que según la persona que tengo enfrente es según donde voy a llegar. Pero presten atención, porque recuerdan cuando les dije de que si hay cabeza hay aceite y si no hay cabeza no hay aceite. Ahora presten atención porque el ejemplo de Samuel es bien interesante. ¿Por qué es interesante? Porque cuando Dios le revela a Samuel, se le revela a Samuel y le habla acerca de absolutamente todo lo que estaba pasando dentro del sacerdocio y dentro de lo que era Israel, Dios le habla acerca de la intimidad. ¿Por qué Dios le revela todo a Samuel? Simple y sencillamente porque aunque había una persona que estaba capacitando, enseñando y entrenando a Samuel, no había alguien como cabeza espiritual. Así que cuando me empiezo a preocupar más por ciertas cosas que aquello que me tengo que preocupar realmente, es cuando empiezo a perder bendiciones. La palabra este día que quiero compartirte es simplemente esto. Por favor, no dejes el entrenamiento que Dios te está dando. Hoy día cuesta mucho encontrar personas que sirvan al Señor, que se entreguen por Dios. El alma está muy a flor de piel. Los sentimientos están a superficie de piel. Cuesta encontrar personas que realmente se dejen usar, utilizar por Dios, por Dios. Se piensa mucho en a ver a quién tengo, a quién no tengo. Y la realidad es que si realmente estamos sirviendo al Señor, el Dios de la revelación, el Dios que se te va a manifestar, el Dios que te va a llamar,
el Dios que te va a decir como Samuel, 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 Samuel. Lo único que vas a tener que decir en ese estado de obediencia es, habla, Señor, porque tu siervo oye. Entonces el secreto está en cómo estoy sirviendo y a quién estoy escuchando. Cosas tan sencillas como esta. ¿A quién estoy sirviendo y a quién estoy escuchando? Me gustaría poder orar por aquellos que están allí en sintonía, personas, hombres, mujeres, que en las diferentes circunstancias que te encuentres, no sé si hace muchos años que estás sirviendo al Señor o hace poco, quizás estás dando tus primeros pasos, tenés que dar gracias al Señor por encontrarte en esta temporada donde hay tanta abundancia de parte del Señor para que podamos crecer y podamos avanzar. Hay que dar gracias a Dios. Y si hace muchos años que estás caminando en los caminos del Señor y has visto pasar al lado tuyo personas que ya a la distancia ya no las ves más, recuerden de que no todo el tiempo vamos a tener a todos alrededor nuestro. Hay personas que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros y que con el tiempo nos separamos, porque simple y sencillamente recuerden de que tenemos diferentes asignaciones. Llevo muchísimos años en el Evangelio, muchísimos años. Pastoreamos hoy día, ya no somos pastor de congregaciones, ya somos pastor de pastores, pastoreamos a pastores. Y esta experiencia que te estoy hablando, la he visto muchísimas veces. Y una de las cosas que uno aprende es lo que dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero en definitiva el crecimiento lo da el Señor. Me gustaría orar. Cerra tus ojos allí. Si te sentís menoscabado, si sentís que no te han reconocido, si sentís que tu vida no ha tenido sentido, este es el momento que puedas rendirte delante del Señor. Él te sigue teniendo en su mano. Si hay una oración que tengo permanentemente en mi boca es, Señor, tu asignación, tu agenda sobre nosotros no ha sido borrada. Reclamamos esa asignación y reclamamos esa agenda sobre nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada hombre y cada mujer, cada oyente que está allí, Señor, viendo esta transmisión. Yo te pido por ellos ahora. Espíritu Santo, ministrales, trata con ellos en este momento. Señor, áreas donde necesitan ser formados, capacitados, entrenados, Espíritu de Dios, fluye sobre ellos. Revélate de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Y aquellas personas, Señor, amado Dios, que llevan muchos años, Señor, y que hay mucho conocimiento, Padre, pero que los frutos es como que no se han manifestado. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que te reveles a ellos ahora. Revélate, manifiéstate, Señor, de la manera que tú sabes hacerlo con ellos, Señor, que ellos puedan tener una experiencia personal contigo, profunda experiencia personal, Señor, porque no saldremos de esta pandemia, no saldremos, Dios mío, como salió Elías, Señor, así, Padre, que ingresó siendo de una manera, pero salió siendo en una autoridad de ungimiento y de administración. Así lo proclamamos, así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Hecho está. Amén, amén y amén. Les bendigo. Gracias, apóstol. Qué hermosa palabra y que quede grabado en nuestros corazones. Quiero agradecerle este tiempo que nos ha brindado, que ha sido muy contundente y de mucha bendición para las vidas, las personas que han visto el programa en vivo, y también será de mucha bendición para aquellos que lo vayan a reproducir, para aquellos que lo vayan a compartir, para los que lo vayan a ver después. Así que un saludito grande. Acá le mandan saludito, dice el pastor Rogelio Escobar. Respetuosos saludos al pastor Nelson, dice Lito Escobar desde San Clemente, los saluda. Pero un gran saludo. Mire, cuando lo mencionó a Rogelio, yo dije, ¿será el pastor Lito? Pero pastor, qué bueno saber de vos. Un gran saludo. Me conoce desde muy niño, muy niño. Somos niños los dos, así que bueno, un gran saludo ahí al pastor Lito, cariñosamente, ¿no? Cariñosamente. Espero algún día poder encontrarnos ahí, poder compartir un matecito, algo.
Claro, por favor, seguro que sí, ¿eh? Este programa está unificándonos, sabe que hay mucha gente que cuando se están saludando, están mandando saluditos, se reencuentran después de muchos años, así que capaz que Claro le que cambio sí. el nombre, ¿eh? Al mal que buena cara, que pasa a ser gente que busca gente, ¿no? No, una bendición, realmente una bendición hacer este programa y agradecemos tanto al Señor. Apóstol, muchas gracias por tu tiempo No, y bueno, por favor. convocado para una próxima, si Dios permite que podamos estar nuevamente y si algún día andás por aquí por Santa Clara del Mar, Mar del Plata, sabes que hay un lugar que te está esperando y será motivo de Muchas mucha gracias. bendición. Muchas gracias. Apenas se abra esta extendidísima cuarentena, tenemos que acercarnos por ahí. Así que bueno, ahí comeremos algunos mariscos, espero, por favor. Oh, por favor, riquísimo, ¿eh? Así que bueno, recibo los Amén. saludos de mi esposa también, que le manda muchos saludos y dice, y una bendición haberlo conocido, Apóstol. De parte de mi esposa, el saludito. Por favor, a ustedes, a toda la audiencia, mil gracias por esta deferencia de haberme convocado y la verdad lo he pasado muy bien. Sin querer terminamos hablando de matrimonios, solo comentarios, nada más. Claro, no, la verdad que impresionante dejarnos llevar por lo que Dios quiere, porque de pronto uno puede diseñar un programa, Apóstol, puede armarlo, pero cuando Dios te va indicando otras cosas que son las que Él conoce a su gente, conoce su iglesia, y por qué los ministró y nos ministró, porque fueron una cantidad de pastores que hubieron escuchando, como lo van a ver después, lo van a ver en forma indiferida, pero va a ser de mucha bendición. Así que muchas gracias. Dios le bendiga muchísimo y gracias, mil gracias por haber estado en el programa. A ustedes les bendigo, a la audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y saluda a su esposa Gracias. y saluda a sus hijos también, a quienes me atendieron, gracias a los chicos que me han atendido muy bien, así que también muchas gracias, un saludito para ellos. Dios les bendiga hasta los que están detrás de cámara, ¿sí? Lo voy a hacer público, lo voy a hacer público. La verdad, sí. La verdad que no lo pude atender nunca al pastor. Anduvimos muy complicado en estos días, con un montón de cosas que estamos haciendo aquí en Buenos Aires por el tema de los protocolos, pero bueno, ahí él tuvo mucha paciencia y también al licenciado que tuvo mucha paciencia. Así que bueno, mil gracias, mil gracias. No, por favor, gracias por esta hermosa entrevista. Acá lo que valía era exaltar el nombre del Señor y fue logrado. Así que muchas gracias, hasta luego, Apóstol, Dios le bendiga y un placer de haberlo conocido. Gracias, igualmente, gracias. Bendiciones. Gracias. Así hemos estado con el apóstol Nelson Orellana. Qué lindo, qué linda charla. Qué conversación tan importante, ¿eh? Y qué interesante que desde el corazón de Dios haya estado todo esto para poder hoy difundirlo a través de nuestro programa. Qué programita en este viernes, que agradecemos muchísimo ya para descansar mañana, por favor, y el domingo también, para retomar nueva fuerza y en la próxima semana, lunes, estar nuevamente en este lugar, junto a ustedes, compartiendo la bendición del Señor. Gracias, Nara. A ir por más con tu programa, está de 10, a seguir avanzando. Te mandamos un saludito a mi esposa también y a Kiarita, que está ahí al pie del cañón. Acá ya me vino a ver, quiero despedir del programa. Gracias por estar, que Dios bendiga muchísimo a cada uno de ustedes que siempre nos acompañan. Pido por último, vaya al canal de YouTube Fabio San Martín y ahí nos va a encontrar con todos estos videos que a lo mejor no vio de las entrevistas, las va a encontrar ahí. Búsquenos, va a ser motivo de mucha bendición, pero le pedimos que usted se suscriba, que le dé link, que lo comente, por favor, que para nosotros es de mucha bendición. ¿Cómo tiene que poner? ¿Tiene que darle? Like, muy bien, acá mi hija me está corrigiendo, por favor. Así que bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo lunes con el FEI y no te olvides, el fin de semana estamos ahí al pie del cañón con los mensajes, la palabra del Señor. Sábado y domingo, 19:30 horas. Dios te bendiga, te digo chau, 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 chau y muchas gracias. Sigo con el programa.